Hola, muy buenas tardes. Quisiera poner en denuncia a la mafia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que nuevamente me niega los recursos, diciendo, porque me ha renegado más de 20 recursos, diciendo que siempre se han tratado de lo mismo, diciendo lo siguiente: la Corte de Apelaciones de San Miguel dice: recurrente, recurso deducido para Andrés Guzmán en su favor de su hija hace 8 años de edad. Dice, finalmente, ingresar al dice es, por ejemplo, dice, recurridos, Corte de Apelaciones de San Miguel, señora Silvia Pizarro, ministra de Corte de Apelaciones y primera jueza del primer juzgado de familia de San Miguel. Se dictó resolución que no lo privó de sus cuidados a sus hijas, lo que supondría cohecho, prevaricación, además de haberse fundado dicha resolución dictada por la jueza Jimena Cáceres en documentación falsa emitida por la Fundación Pares. Petitorio, si bien recurrente, hace una lata descripción de los hechos en que funda su acción, no se vislumbra petición concreta alguna, más allá de lo que domina este documento consta, deja constancia y prueba fehaciente de aquel que en Chile hay criminales sueltos en la vista de los mismos jueces. Le digo, señora, que usted después en base a eso me rechaza todos los escritos. Le voy a decir algo: corta operación en San Miguel, para que salga su ignorancia vulnerante y que para que usted no piense que lo estoy tratando con respeto. Mire, no sea más delincuente, atorrante, y aprenda a respetar los derechos de los papás pobres. Porque el señor Lillo, que trabaja ahí con usted, que tiene impunidad judicial, porque me ha revelado los secretos inmundos que ocurren en esa corta operación, le digo algo: supuesto, lo que dice la ley, para que usted se la sepa. Si una cosa, según lo expresado, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que sea inadmisible su prueba contraria, supuestos los antecedentes y las circunstancias. Entonces, supuestos los antecedentes y circunstancias, se supone que si yo estoy reclamando el fallo en contra de la institución de los derechos profesionales de mi hija en diciembre 22, se supone que también estoy reclamando en forma tácita o expresa que se aplique la nulidad, como lo he explicado en los otros fallos que usted también ha recibido y usted ha omitido, siendo una mentirosa, delincuente, prevaricadora, como el señor Lillo y otros funcionarios de ahí me lo han dicho, que cuando he ido a dejar recursos a la Corte de Apelaciones de San Miguel me han cerrado las puertas y me han negado el recurso de acción verbal con folio que he tenido que ingresar y no han considerado. Entonces, y ahora mismo me mandé un recurso de apelación y que usted dice lo siguiente: que se declaró inadmisible acción invocada en ello que entendió que los hechos relatados por el recurrente podrían ser constituidos. No, simplemente porque repito los hechos. Porque repito los hechos. Y no repito los hechos. Cada día le agrego antecedentes nuevos. Le agregué el antecedente nuevo, que a Fundación Mi Casa, con mala fe, denunció actos constitutivos de una posible agresión sexual a mi hija, cuestiones que hacen de acuerdo al principio de la lógica, de la no contradicción del tercero excluido y el principio de identidad, claramente atentan con nuestros principios de la lógica, que usted se debiese saber, estudiar y aplicar. Porque no puede un moretón de 1 año y 4 meses perdurar y plantear la hipótesis. ¿Sabe de lógica y de naturaleza de cuánto era un moretón? Primero, nunca he hecho un moretón a mi hija, porque era mi hija y le he traído como a la línea de mis ojos. Y nunca le golpeé a una mujer y nunca lo haría, para que usted sepa. Es usted la que está violentando. Que al final de la sesión dice que yo encima oculto un secreto con mi hija. No sé dónde sacaron eso, porque yo no tengo secretos con mi hija. Ella sabía incluso las personas con las cuales a mí me habían gustado. O ella también me contaba: papá, ¿sabes que tal niño me gustó en un paseo de la playa? Entonces yo con mi hijo cultivábamos unas relaciones de amistad, no de un rol de autoridad que le impone al que no tiene poder decisiones que van en contra de su voluntad, como usted lo hace. En la Corte de Apelaciones, el señor Lillo me ha dicho: acá los papás rebotan, porque tienen fama de que son incapaces de hacerse autocríticas, de corregir. La señora Jimena Cáceres Barrenechea ha sido solicitada varias veces y ahora el último recurso no me lo considera por simplemente tratarse de lo mismo. Falso. Yo le agrego nuevos antecedentes y tengo 65, 80 páginas más, aparte de las enviadas en los últimos recursos, listas para enviarle otra defensa más a un papá que trabaja en exclusiva para romper las injusticias y romper el muro de impiedad y de crueldad del poder judicial, llamado justicia,
pero no hacen justicia. Son prevaricadores, sinvergüenzas y delincuentes. Porque usted ni siquiera considera los antecedentes nuevos que dan cuenta de un certificado emitido por un trabajador social del Hospital Ezequiel González Cortés, que hace una historia, hipótesis de que mi hija necesita una protección mágica debido a que ha desarrollado un temor a las figuras masculinas, debido a que el mismo certificado de la Fundación Pares indica que el daño que recibe la niña es de que es realizada la denuncia el 10 del 10 de 2022, dando pruebas de que yo no soy el causante de los graves daños que sufre mi hija, sino que son ustedes, como Poder Judicial, como organismo estatal, como un Estado totalitario parecido a Corea del Norte, donde todos los ciudadanos tenemos que hacerle caso simplemente porque un mariscal simplemente se ha tomado el poder y se ha declarado inamovible. Yo he hecho denuncia de secuestro ante la fiscalía en que no ha sido investigada. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que varios jueces se vayan presos? Es lo que merecen. Entonces, ¿usted se cree inamovible? ¿Cree que los ciudadanos nos podemos organizar y luchar contra la injusticia del Poder Judicial? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a poner de fundaciones que no cumplen con la ley 21.140, la debida probidad, transparencia y lealtad? Y fundaciones de presidente de mi casa no cumplen con la ley 21.140, que una ley, y lo pongo con el conocimiento de la Contraloría, que una fundación que presta líneas de servicio en un programa no puede prestar servicio en otro programa por el conflicto de intereses que existen. ¿Por qué? Porque incentiva que de un programa pase al otro. Y eso es lo que resulta en más de 15.000 niños atendidos en Fundación Mi Casa, hace no sé cuántos miles de años. Y obedece a que muchas de las irregularidades o fondos que no son explicados de este Sename puedan provenir de miles de acciones o de estas irregularidades de Fundación Mi Casa. También es imposible que no existan conflictos de intereses de un presidente de una fundación como Enrique Correa, que asesora a los que han causado daños culpables de pedofilia de la Iglesia Católica y que también dice cuidar los intereses de los niños más vulnerables. Dígame, si no son evidentes los conflictos de intereses, por lo tanto, lo inhabilitan para cuidar los intereses de los menores y no cumplir con el principio de probidad, transparencia y lealtad exigible para todos sus funcionarios, directores y representantes legales. También, al omitir las causas y el seguimiento de la causa en que venían, sobre todo la solicitud de nulidad de la causa P2689, la omiten totalmente y se toman del recurso del informe de Fundación Pares, que era falso, quiénes son los que derivan a PRM, CNI de la cisterna, y igual continúan el proceso, a pesar de haber un curso en una causa de nulidad en septiembre de 2023 y explicando los hechos de prevaricación que fueron públicos en Chilevisión. Entonces, tomaron antecedentes que no eran reales para meter a mi hija en un programa falso del PRM CENIM La Cisterna. Por lo tanto, yo pido a la institución de esta fundación, la institución del señor Enrique Correa, que es el zar de negocios que ocurran, del lobby, la política y licitaciones de empresas licitadas a mejor niñez. Ahora que se discute el presupuesto a nivel nacional, exijo realmente como ciudadano que se haga una revisión a todas las cuentas del Sename desde el 2005 en adelante a la Contraloría General de la República, siendo que el año 2022, en diciembre, se da cuenta en el informe de la Contraloría hecho en la Fundación Par y Fundación Acogida de 25.000 millones, que por no encontrarse respaldo, la justificación que se da es que el empleado que pertenecía y administraba esos recursos no se encuentra y no pertenece a la organización. ¿Qué probidad entrega hoy el señor Grau haciéndose cargo de un presupuesto de la nación en donde miles de millones son entregados a fundaciones y licitaciones donde ni siquiera sus presidentes de fundaciones entregan probidad? Hacen asesorías a empresas que buscan menores impuestos para empresas de tabaco, alcoholes, y hacen lobby con miles de políticos que están enlistados, anunciados, y solamente buscan su beneficio personal, mantenerse en el poder, no cuidar los intereses de los ciudadanos, de las personas. Y entonces, le digo algo, usted con su dictamen también olvidó las denuncias que yo había hecho de sustracción de menores y secuestro, que lo pone en el informe de Fundación Mi Casa y no lo reporta en forma urgente a Fiscalía. Si reporta lo que encontró en último momento de una declaración coccionada, inventada, y no hace más que forzar los consentimientos de una niña, que desde un inicio me dijo: papá, me están forzando a encontrarte a ti como culpable, y siguen discriminándote por tu forma de ser,
como mi tía me preguntaba qué tenía yo. Y es confirmado con fecha 21-25 de julio en correo que envía el Colegio Santa Clara a la abuela diciendo que si una simple llamada de mi parte me piden una medida cautelar y por eso es otorgada por los tribunales de familia. Y el juez, en base a ese cagüín que difundió la madre, el juez Osvaldo Herrera, se suma y denuncio como un juez más acusado y que será acusado en corte penal por prevaricación y le pido a la Corte Suprema que lo sume a él, porque dice que yo haber sido notificado a una audiencia donde la jueza Vera me excluye como padre progenitor. Entonces, y excluye también que el certificado del Hospital Ezequiel González Cortés del 8 de agosto no fue incluido dentro de la demanda, sino que 2 días antes de la audiencia lo emite a petición de la abuela diciendo que la niña presenta un daño y me presenta a mí como una figura de agresora sexual de la niña, sabiendo que el 22 de mayo el mismo hospital decía que la niña no tenía otro indicio de vulneración, aparte de los nombrados por la madre en la última sesión de 7 días internada por mi hija, que ella levanta el rumor de una posible actitud agresiva del padre. Dígame, señor, si llevo 3 años luchando y no he agredido a nadie, ni me he cobrado venganza, sino que simplemente me he manifestado porque la voz de mi niña ha sido amordazado a través de incumplimientos y no haciendo elevar sus derechos, los abogados curadores nominados por el juez, quien debe velar por la representación y que la voz de la niña sea oída en esta nueva audiencia. La niña es amordazada y está siendo maltratada física y psicológicamente por su padre, y es por eso que le cuidan los juzgados proteccionales, dando hecho a lo que yo advertí desde el año 2022-2023 en varias denuncias, donde la niña estaba siendo maltratada por su madre psicológica, diciéndole que no valía para nada, amenazándole que le iba a meter su cabeza debajo del agua. Señores, el actuar es urgente. ¿Por qué? Porque el daño se puede agravar, y solicito inmediatamente que por favor se tomen cartas en el asunto, dirigiéndome al señor Ángel Valencia, quien dijo que los secuestros se iban a castigar, y yo he denunciado secuestro, que están reportados en Fundación Mi Casa en un informe que solamente parcialmente toma lo dicho por los niños cuando la situación ya terminaba, y nunca ninguna otra fundación había levantado una sospecha de que yo agredía sexualmente a mi hija, excepto ese abogado curador quien asiste a las sesiones donde se decretan medidas cautelares, donde la jueza prevaricadora el 6 de marzo del 2023, con certificados falsos, decreta medida cautelar en la Corte de Apelación de San Miguel. Y la Corte de Apelación de San Miguel dice que no va a leer más mis artículos porque todos se tratan de lo mismo. Señores, le digo algo, mis recursos obedecen a ese derecho legal que nos da la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de que toda persona tiene derecho a la presentación de un recurso simple, sencillo, para alegar sobre sus derechos y ser restituido, y el imperio de derecho restablecido a su orden inicial. Entonces, tome recurso de apelación, amparo, protección, casación, queja, reclamo, denuncia, y obedece a un recurso sencillo, y lo dice la ley de familia. Obviar las formalidades y mediante cualquier medio, recurso que sea enviada a la denuncia, y con el deber de denunciar, que han omitido la policía de investigaciones 4 veces, y en donde yo me he tenido que obligar a notificar en las paredes con gigantografías mensaje de lenguaje que es avalado por la ley antidiscriminación como una forma también de comunicarse ante denuncias de grave vulneración de los niños. Es imposible que nieguen este derecho sabiendo que mi hija tiene derecho a la ley 109.109 del Código de Procedimiento Civil como obligación de denunciar tratándose de derechos vulnerados de un menor de acuerdo a la ley 54 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si usted, señor Valencia, no tramite este caso, usted nuevamente está dejando en vergüenza a Chile y haciéndole fama de un país que no hace más que hace omisión a la ley, se pone por sobre la ley, por sobre la soberanía de la ley. Por lo tanto, sus actuales son nulos y no tienen ninguna validez. ¿Por qué nos tenemos que someter los ciudadanos nosotros a autoridades incompetentes, delincuentes y que vulneran a nuestros niños y los toman y hacen lo que quieren con ellos? Más encima lo dejan en manos de hombres que tienen falta de probidad, han defendido a pedófilos y hoy día administran miles de millones de dólares en licitaciones de Fundación Mi Casa, y que no han hecho nada en defensa de ellos durante todos estos años, donde hay más de 800 niños embolsados en bolsas plásticas en el servicio médico legal
porque no se saben sus identidades. Usted, señor juez, toma el último que hace la audiencia del 11 de agosto, toma como testimonio válido a una señora que tiene fama de mentir en los tribunales de familia. Usted, señor juez, señor Herrera, Osvaldo Herrera, nuevamente yo lo voy a acusar de prevaricación en Corte Penal y recurro a la Corte Suprema para que sea nuevamente anulado el caso de P1385, porque el juez ni siquiera lee todos los antecedentes de más de 120 páginas que se han mandado estos últimos días con antecedentes nuevos, más detalles, y tengo más hojas y verdaderos misiles de defensas en contra de los ataques que he recibido del Poder Judicial, para que todos los jueces que han omitido voz y voto sean castigados como dice la ley, no uno o dos como se solicitó inicialmente, sino que todos los que han sido parte y todos los abogados curadores. Entonces, yo lo he citado en buenas formas, pero ya llegó el punto en que, como dice la Biblia, el opresor debe ser aplastado para que no se genten historias y memoriales de impunidad hacia menores, huérfanos que históricamente han sido vulnerados en Chile. La causa de mi hija no es solamente de ella, sino a todas aquellas niñas pobres que no han tenido derecho a la defensa, olvidadas en el abandono, en el descuido de autoridades negligentes, sin amor, sin pasión por la justicia, ni los débiles ni los menores. Paren de usar a la población, al pueblo, con sus discursos populistas, ignorantes, y que engañan a la población chilena, tanto ricos como pobres, entregando a desprotección a cualquiera que pueda sufrir un ataque mentiroso y evaluado por servicios no desacreditados y por agentes que firman como si fueran miembros, como técnicos, como profesionales, como trabajadores sociales, a nombre de todo el staff médico del Hospital Ezequiel González Cotter, siendo que en mayo de 2022 otorgaron un informe diciéndoles que no había más indicios de vulneración. Por lo tanto, los causales de vulneración y grave daño a mi hija son ustedes, Estado de Chile, Estado Islámico, Estado que merece simplemente ser cuestionado y ha llamado a reflexionar, a hacerse una grave autocrítica sobre su actuar, que en 4 años no hacen nada, sino que se tienen que poner de acuerdo para legislar y hacer un programa de largo plazo para solucionar problemas que hoy torturan, opacan a miles de personas que necesitan autoridades responsables, jugadas, que dejen con el sudor de sus frentes, trabajen con pasión, amor y vocación por levantar un país que se ha corrompido, ha ensuciado y ha desperdiciado las oportunidades de un país rico, bendecido y que tiene la oportunidad de salir del hoyo de la inmundicia, la corrupción y de la probidad de sus autoridades, jueces y fiscales. Andrés Guzmán.